¿Haces ahí? Y salís en vivo, ¿no? Sí, hace un avance ahí una vez. Ahí gato me pego. Yo te digo. Pero colócate más allá. Más en medio de la pantalla. Okay. Venga, compadre, el protagonista de la novela. Está pegado ya a la pared. El que está, es el protagonista. Listo, fríos. Espérate, me voy a conectar para que salga de una vez. ¿Ya? Sí. Espérate, Jairo, que me voy a conectar con ustedes también. ¿Cómo le usa la televisión? RT, ¿qué? Listo. Este. ¿Qué dice ahí arriba? Este. ¿Qué dice ahí? Con ese Ecuador, ¿no? Tú también, RTV, abajo. Aquí. No. Aquí, eso. Ahí bajando. Este. No, vale, que van saliendo la publicación por todos. Sí, pero esta. Sí. Ahí bajando. Esta es. Es esta. No, sí, está en vivo. Este. Le doy. ¿Listo, hermano? Ahora acá donde abajo, a la izquierda. Aquí sí. Ah, espérate, que yo le aquí. No. Si dices que sigue. Eso sí, póngale también. Porque el viejo va a pelear hasta. Transmisión de RTV. ¿Sí? De RTV. Si ya lo ha dicho. ¿Quién más está conectado? Allá, en Quibdó. Debe ser Pacífico, porque no sé si está más Pacífico Estéreo. Pacífico Estéreo. No, es para el eje que Sí. para todos. Pero ¿quién más? Nadie más. No lo dudes. Así que lo dice de todo corazón. Está joven, él tiene futuro. Si tiene para dónde hacerle, no lo siente. Listo. Hágale. No, digo, hagamos que nos prenda la misma que haga para mientras tanto. Sí. Sí. ¿Listo? Ahora que publicar. Ahí está, la secretaria. Ya comenzó. Le digo que le prenda. Mientras tanto. Vení, no. ¿No? No, vamos. Monitoreamos. Sí. Muy buenos días a los oyentes de RTV Noticias y Pacífico Estéreo, el Afrobogotano, que estamos en esta transmisión especial desde el Complejo Judicial de Palo Quemado en la ciudad de Bogotá, cuando hoy se define la suerte del alcalde de Los Quitoseños, Isaías Chalá Ibargüen, por parte de la juez 14, que lleva el conocimiento del caso que nos ocupa esta mañana aquí en la ciudad de Bogotá. Hay una gran expectativa, la sala está ya casi completamente llena de familiares, amigos y personas que han llegado hasta aquí para conocer de la decisión que tome la juez en torno a este caso que desde la semana anterior ocupa la atención no solamente de los quitoseños, sino gran parte del Chocó y del país. Medios de comunicación del orden nacional que también están aquí cubriendo esta información para contarle al país lo que pueda suceder en el día de hoy aquí. Como ya sabemos, se legalizó captura, se imputó cargos al alcalde y 3 personas más, y hoy la juez va a decidir si son o no, hay méritos o no para mantenerlos privados de la libertad, o si por el contrario les da la libertad o casa por cárcel a las personas implicadas en el caso
de la construcción de la unidad intermedia de salud del Caraño, que no se ha terminado y que originó toda esta situación después de una denuncia que se presentara en la Oficina de Transparencia de Presidencia de la República. Atentos entonces todos nuestros televidentes, nuestros oyentes y lectores para esta información que originamos desde la ciudad de Bogotá. De luz. Que la verdad. ¿Qué pasa, tu jefe? Aquí está Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás saliendo? Está bien de sonido ahí, se ve ahí. Bueno, listo. ¿Estamos qué? No, pues sí está llegando. Sí, se está muteado. ¿Se estaba qué? No, mientras estabiliza, claro. Es una parte. Listo, pues. ¿Cuál está bloqueado? El de Sí, está muteado ahí. el audio. Sí. Ah, muy bien, no lo voy a esperar ahora que Si bien mi testigo. De veras, mi hermano. Así está la cosa. No es porque sí la iglesia no se si tienen ustedes chance, pues la práctica y tienen chance por ahí. ¿qué dice Maga? Pero tienen posibilidades. Es lo que están haciendo todos ahí, mirando cómo harán. Uno que escucha ya de compartir llamadas. Si se puede estar con la doctora. Y así se están viendo algo. Claro que pues también tiene que mirar primero a dónde se va a ir, a dónde se va a ir. Porque eso no es que lo digo que yo tampoco. Uy, si toca si ya es tema, que nos habilite el audio. Sí, ya todo lo recuerdo. Es que los chicos, otra vez es que protesta no demora mucho y quedamos mamando sin audio. Sí, Toño. Digo, Germán, Para que nos habilite el audio. ¿cómo? Sí. Hagámoslo. Sí, sí, ya. Ya está. ¿Inicio? Ya llegó Clara, que fue eso, la jueza, la que sea. La jueza. La jueza. Eso. Ya me pusieron de pie. Necesitamos ese audio. ¿Qué pasó? Sí, ya me pusieron de pie. Normalmente ya entró la jueza. Su señoría. No, no, abierto el micrófono. Bueno, listo. Ahí ya está. Que ya lo sabrán. Sí, ellos abren el micrófono. Listo, papá. Gracias. Gracias.
Buenos días para todos. ¿Chique? Siendo las 8:32 de la mañana del 2 de septiembre de 2019, el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías se constituye en audiencia preliminar para resolver la solicitud de imposición de medida de aseguramiento deprecada por la señora delegada de la Fiscalía dentro del radicado 11.001 60 000 50 2018 22718, número interno 358691. Para efectos de registro en el audio se procede a la presentación de las partes por la Fiscalía. Muy buenos días, señora juez, y buenos días a los demás intervinientes. En representación de la Fiscalía General de la Nación, María Migdonia Martínez Torres, fiscal 46 seccional adscrita a la unidad de contratación de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, con sede en el Complejo Judicial de Palo Quemado, en el bloque A, quinto piso. Gracias, doctora. ¿El señor investigador? Muy buenos días, señora juez, muy buenos días a los presentes. Mi nombre es Jimmy Arevalo Torres, yo soy investigador del CTI del Grupo de Administración Pública. Gracias. ¿Por el Ministerio Público? Buenos días, señoría. Por el Ministerio Público, María Yasmín Cruz Maecha, Procurador 379, Judicial Penal. Gracias, doctor. ¿Por la defensa? Buenos días, su señoría. Le habla Juan Manuel Castellanos, abogado de confianza del señor Rodolfo Córdoba. Muy buenos días, honorable juez. Un saludo muy especial para usted y demás asistentes a esta vista pública. Dirige a usted José Ricardo Burgos Salas, abogado de confianza del señor Isaías Chalá Ibargüen. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores imputados, por favor procedan solamente a dejar constancia de su nombre completo. Buenos días, su señoría, doctora Luisa Fernando Villalobos. Le habla Isaías Chalá Ibargüen. Buen día, su señoría. Y otros de orden subjetivo, acompañados estos de unos presupuestos de necesidad y urgencia de la medida que se encuentran condensados en los artículos 295 a 313 del Código de Procedimiento Penal. Comenzaré entonces por referirme inicialmente al presupuesto de orden objetivo, el cual fincó la señora delegada de la Fiscalía en el numeral segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, y ello más por celeridad o economía que por cualquier otra circunstancia, habida cuenta de que no es necesario realizar mayores disquisiciones al respecto. Tipifica las mencionadas conductas punibles y prevén como pena mínima de prisión una que supera los 4 años de prisión. En ese sentido, entonces, reitero, se cumple ese primer presupuesto de orden subjetivo de la mencionada normativa. Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación ha fincado igualmente su solicitud en esos presupuestos de carácter subjetivo que le impone analizar el artículo 308 a 312 del Código de Procedimiento Penal. En punto, entonces, del primer presupuesto, esto es, ese grado mínimo de conocimiento que exige el legislador, inferencia razonable de autoría o participación públicos. Sin embargo, claro es que 2 de los imputados no revisten tal condición de servidores públicos, pero sí en su condición de particulares. La Fiscalía General de la Nación realizó la correspondiente imputación, todos como coautores, pero estos 2, más exactamente el señor Emir Borja y el señor César Augusto, uno como contratista de ese contrato 139-2017, el otro como interventor del mismo en calidad de particulares, es decir, a título de intervinientes. En ese sentido, entonces, y voy a empezar a dar respuesta a uno de los argumentos que invocó la defensa de los procesados. Ya la jurisprudencia de las altas cortes se ha pronunciado en punto de esa condición de interviniente, y debo manifestar igual que no podemos dejar de lado, efectivamente ya a nivel doctrinal y jurisprudencial de antaño, se ha hecho distinción particularmente en estos delitos contra la administración pública respecto de 2 figuras muy claras, que son el intraneus y el extraneus. El intraneus se conoce como la persona que tiene esas calidades exigidas en el tipo penal para cometer la conducta punible, esto es, el servidor público. El 7 de octubre del 98, con magistrados ponentes Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz, esta condición de particular
a quien no se le puede tener como servidor público, pero que responde como interviniente. Dijo la Corte en su oportunidad lo siguiente, abro comillas: la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado ha celebrado contratos para desarrollar una obra o cometido determinados debe ser igual a la de los miembros de las corporaciones públicas. La regulación jurídica de la entidad estatal no les confiere una investidura pública, pues si bien por el contrato reciben el encargo de realizar una actividad o prestación de interés o utilidad pública, con autonomía y cierta libertad operativa frente al organismo contratante, el ejercicio de una función pública. El propósito de la entidad estatal no es el de transferir funciones públicas, y de ello debo dejar claro que la señora fiscal manifestó en efecto que estas dos personas no revisten la condición de servidores públicos porque no ejercen, funciones públicas. Continúa diciendo la Corte: no es el de transferir funciones públicas a los contratistas, las cuales conserva, sino la de conseguir la ejecución práctica del objeto contractual. Esa condición que ostenta el particular que interviene en el contrato estatal y a quien se le atribuiría posiblemente responsabilidad a título de interviniente, para efectos prácticos, el efecto que tendría principalmente es obtener la reducción de pena de que trata el inciso cuarto del artículo 30 del Código Penal. Esto es la rebaja de hasta una cuarta parte de la pena. De igual manera, conviene hacer precisión división de funciones, ese rol desempeñado por cada uno, esa coautoría como tal, o esas características propias de esa coautoría, o esa división de trabajo efectivamente que exige ese grado de coautoría. Para ello, entonces, la Corte ha manifestado lo siguiente: cuando dicha norma utiliza el término intervinientes, no lo hace como un símil de partícipes, ni como un concepto que congloba a todo aquel que de una u otra forma concurre a la realización de la conducta punible, valga decir, determinadores, autores, coautores y cómplices, sino lo hace en un sentido restrictivo de coautor de delito especial sin cualificación. Aquí aclara la Corte entonces un final del precitado artículo 30. Hace alusión igualmente la Corte a la significancia o ese concepto de intranios y extraños, bajo el entendido, reitero, que el intranius es la persona que reúne especiales exigidas en el tipo de servidor público, mientras que el extrañus es el particular o el extraño que concurre a la realización del hecho punible. Esto entonces considero suficiente para clarificar ese primer aspecto. Dentro de las carpetas que allegó la señora delegada de la Fiscalía, existen elementos materiales probatorios que permiten acreditar esa condición, en primer lugar, de servidor público del señor Isaías Chalá, público. En cuanto tiene que ver con el señor Rodolfo Nelson Córdoba Pino, evidentemente también dentro de la carpeta se allegaron documentos relacionados con un nombramiento que se le hizo en calidad incluso de interventor de una oficina, así se llama el cargo, interventor, una oficina adscrita a la alcaldía municipal de Quibdó, funciones y de competencias laborales para ese cargo de técnico operativo 314, y que se encuentra adscrito a la Secretaría de Infraestructura, a donde evidentemente para el momento de los hechos está Nelson Córdoba Pino. Luego entonces, evidentemente, reitero, existe documentación que permite acreditar esa condición de servidores públicos. La condición de particulares que intervinieron en este contrato estatal de los señores Borja Palacios y del señor Mosquera Hurtado también se acredita con documentación allegada al paginario. Carpeta 1. Mediante informe de investigador de campo del 18 de junio de 2019,
esa documentación, como por ejemplo, y a ello claramente pues ya me referiré posteriormente ahondando más en ciertos aspectos, documentos que firma el señor Emir Borja Palacios y que hago extensivo también al señor César Augusto Mosquera Hurtado por su condición de interventor del contrato, relacionados primero con unas actas de avance de obra 001 y 002, esa condición a través de ese contrato número 175 del año 2017 suscrito entre el señor Mosquera Hurtado como particular y el señor del municipio de Quibdó, Isaías Chalá, para que ejerciera la interventoría del contrato de obra pública 139 de 2017. Reitero entonces, evidentemente existe documentación que permite acreditar esa condición de particulares, pero que intervinieron en este contrato objeto de las diligencias. Ahora bien, igualmente la Fiscalía General de la Nación, ya para acreditar ese análisis del sector, que es un documento, carpeta de la etapa precontractual, que aparece dentro de la carpeta número 1, denominada etapa precontractual, y que efectivamente como enfatizaron en ello los señores defensores, y a ello también me referiré posteriormente, se encuentra suscrito por la señora Rosa Milena Cosio, secretaria de Infraestructura de la época de la alcaldía, y el señor Carol Ruñet en su condición de secretario de Salud. De igual manera, se cuenta con un certificado de disponibilidad número 00500 de 24 de abril de 2000, llevada a cabo en la alcaldía, un documento relacionado con la etapa precontractual, donde uno de los oferentes o personas que tenían pues su intención de participar en esa licitación 032 de 2017, mediante documento del 25 de abril de ese año, le hace una solicitud definitivo de condiciones. Obra igualmente una adenda, que es la 001 del 12 de junio de 2017, suscrita, como otros documentos de los que he mencionado, por el señor alcalde Isaías Chalá Ibargüen, a ese pliego de condiciones, y evidentemente aparece el pliego de condiciones definitivo de junio de 2017, donde claramente ya se ponen de presente todas las condiciones que deben reunir los contratistas o el contratista que vaya finalmente a ser, a quien le vaya finalmente a ser adjudicado ese contrato 139 para llevar a cabo la mencionada obra. De igual manera, se recaudó la resolución número 052 del 6 de junio General de la Nación, que ella misma hizo la designación del señor Córdoba Pino como supervisor del contrato, habida cuenta de que era necesario designar en ese cargo a una persona de la administración municipal. Y finalmente también ese contrato, ese acta de iniciación, de obra, fue firmada por esta señora en su condición de secretaria de Infraestructura. También aparece dentro de esos documentos que se recaudaron en la mentada inspección, obviamente los documentos precontractuales, podríamos decirlo de alguna manera, que se tuvieron en cuenta en dicha etapa de este proceso, relacionados con la propuesta que hizo el señor Borja en representación del consorcio Caraño para llevar a cabo esa obra. Figura el aporte del hospital, era el terreno como tal, el cual incluso estaba evaluado en la suma de 5 millones de pesos, mientras que el aporte de la alcaldía era la suma cercana a 5.000 millones de pesos prevista en ese certificado de disponibilidad presupuestal para llevar a cabo la mencionada obra, entre otra documentación que figura, reitero, y que fue recaudada en esa diligencia de inspección a la alcaldía. Ahora bien, es conveniente mencionar que la licitación tenía por objeto, reitero, contratar la construcción de esa unidad intermedia de salud de manera rápida, oportuna, a tal punto que entonces la intención era construir esa unidad intermedia de salud en ese sector, precisamente para de alguna manera morigerar esas necesidades o esas condiciones que tenía esta población, habida cuenta de que en oportunidades, incluso debido a la falta de transporte, tenían que tomarse hora y media para poder llegar a un hospital que les atendiera sus necesidades,
Y de otra parte también, y fue algo que llamó poderosamente la atención del despacho, se hizo mucho énfasis en que, teniendo en cuenta la consigna de la alcaldía, avanzamos hacia la paz, salud con felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se trató de beneficiar incluso a mujeres gestantes, a mujeres que en estado de embarazo no podían llegar a sus controles prenatales debido a estas precarias condiciones en las que deben vivir, que muchas veces tenían que dejar incluso a sus otros hijos menores de edad solos para poder acudir a ese servicio de salud en distancias bastante largas, y que incluso a veces los niños tampoco podían acceder a ese servicio digno de salud. Ese principalmente, o esa fue la finalidad de construir esa unidad intermedia de salud, habida cuenta de que, reitero, se trata de población vulnerable, víctima de la violencia. De igual manera, no solamente estaban encaminadas estas personas de este sector, incluso se dijo allí en el pliego de condiciones que también querían favorecer o satisfacer las necesidades de 3 corregimientos denominados Tutunendo, La Troche, Eichó y 3 resguardos indígenas. El inmueble o el terreno que fue aportado por el Hospital Ismael Roldán Valencia y por su gerente Wilman Jesús Urgaki Ledesma, esta persona rindió una entrevista ante la Fiscalía General de la Nación el 17 de mayo de 2019. ¿Qué manifestó el señor